Bueno, y ahora sí vamos a hablar de todo lo relativo a Julio Devido y a la crónica de un día que habla de los desafueros y además de la detención del exministro y ahora exdiputado, porque ya se encuentra en el hospital penitenciario de Ezeiza, donde se le va a realizar una serie de estudios antes de ser encarcelado. Va a permanecer allí 48 horas. Tras el desafuero aprobado en la Cámara de Diputados, la Gendarmería fue a su casa a detenerlo, pero el exministro ya no estaba en su domicilio. De hecho, se presumía que así sería en el barrio de Palermo y se había dirigido directamente a Comodoro Pi por sus medios, como ya lo hizo las otras veces que tuvo que declarar. Finalmente se entregó a la justicia en horas del mediodía. El exfuncionario presentó un escrito ante el juez Luis Torres por la causa en la que se lo investiga por irregularidades en la mina carbonífera de Río Turbio. Es un mamarracho y viola el Estado de Derecho. Esto lo dijo Maximiliano Rusconi, el abogado de Julio Devido, en los momentos en que era entregado a la justicia. ¿Por qué va preso, doctor? Sin el mamarracho de lo que sucedió en el Poder Legislativo. ¿Por qué va preso? ¿Le dijo al juez? Así que hoy explicó, se remitió un escrito donde explicamos absolutamente la falta de responsabilidad del señor Devido. Todo a esto nunca se negó y esto podía haber sucedido sin el descrédito del Poder Legislativo, un escándalo. Digamos, los que han votado semejante dislate han hecho un daño irreparable a la República. Irreparable. Debe ser un récord histórico el hecho de que un diputado, al cual ni siquiera se le había llamado indagatoria, es decir, no se había escuchado indagatoria, se le pida el desafuero y se le pida la detención. Eso, no conozco un ejemplo más paradigmático de violación del Estado de Derecho. Un escándalo. En el Estado de Derecho las penas se aplican luego de una condena. El periodismo, los diputados, los funcionarios no pueden aplaudir penas sin condena. Esto es un desastre, está mal. Bueno, y ahora es momento de analizar y de ver el tema del desafuero, porque en la Cámara Baja se votó, hubo debates, hubo discursos, 176 votos a favor, una abstención y ninguna contraposición. Me parece que la Cámara tiene hoy la obligación de dejar bien en claro que los fueros son para proteger la tarea legislativa, pero no un refugio para quienes han cometido delitos, como todo indica que pasa con el diputado Devido. Nosotros tenemos un problema muy serio, señor presidente, con la corrupción, porque es sistémica. Y al ser sistémica, nos está indicando claramente que estamos fallando con la regulación. Es que nosotros acá no estamos acusando, no estamos sobreseyendo. Lo que estamos haciendo es ponerlo a disposición del juez, que con todas las garantías de la Constitución lo está sometiendo al juicio. Es imposible pensar o aceptar que puede haber una doble moral, porque algunos son mejores, son más educados, porque ganan la elección reciente. Hay que tener cuidado, porque la justicia investiga siempre hechos del pasado y tienen que saber los que están hoy en el gobierno que esta misma justicia que hoy está sancionando estos, algún día va a revisar los contratos que ustedes están haciendo en este momento. No les interesa el combate contra la corrupción. Lo que quieren es apoyarse en el caso Devido para dejar en pie a todo el régimen empresarial que se benefició con la corrupción de Devido. Yo me pregunto, si no se hablara Le queda un de minuto, Devido, diputada, por favor. Si no se hablara de Devido, si hablaríamos de los precios, de la inflación, de la falta de empleo. No quería dejar de denunciar la maniobra que tiene por finalidad distraer a la opinión pública del tremendo ajuste que se viene. Sin embargo, debo reconocer que el pedido en tratamiento se ajusta a las previsiones de ley de fueros, a diferencia del anterior, por lo que voy a votar afirmativa el desafuero de Devido. Solamente pretendemos que hoy, al finalizar esta decisión que tome la Cámara, por 124 veces más, pronunciemos la palabra transparencia, honestidad, república, ley, igualdad y equidad. Bien, sírvanse a identificarse. Listo, tiempo. 176 votos fueron afirmativos, no hubo negativos y hubo una abstención.
Resulta afirmativo, se harán las comunicaciones correspondientes. Cuando la justicia requiere el desafuero de un diputado, seguiremos actuando con la misma celeridad que hemos actuado en este caso, que en una semana tuvimos dictamen de comisión y resolución del Pleno para quitar los fueros a un diputado respecto a quien la justicia lo había requerido. Esto me parece que es muy importante. No hay hijo ni entenado, tiene que convencerse que hay un rumbo distinto a la Argentina, al que venimos a transitar, con errores, con acierto, pero hay un rumbo distinto, no habrá impunidad para nadie, no hay hijo ni entenado, ténganlo presente siempre. Bueno, el bloque del Frente para la Victoria decidió de forma orgánica no bajar al recinto antes de estos momentos en los que ustedes veían el desafuero, porque según Héctor Recalde y otros tantos, esto significaría avalar lo que ellos consideran una persecución política y que además sería en vano porque ya el oficialismo tendría todos los votos para desaforar a Devido, a pesar de que algunos bajaron, no participaron de la votación. Los números nos indican que el oficialismo consiguió los 2/3 aún sin nosotros. O sea, nosotros no vamos a bajar al recinto porque ya el oficialismo consiguió los 2/3 para conseguir el desafuero del diputado Julio Devido. La actitud nuestra es no convalidar lo que entendemos como un plan de persecución de los opositores. ¿Por qué decimos que hay un plan de persecución de opositores? Porque tenemos jueces tuertos. Hay un grupúsculo de jueces y fiscales empeñados en seguir las instrucciones que le da el Poder Ejecutivo Nacional. Y esto lo expresó con toda claridad el ingeniero Macri cuando dijo: necesitamos jueces que nos representen. Por eso el ataque que tuvieron los jueces que dictaron sentencias o resoluciones que no eran del agrado del Poder Ejecutivo Nacional. Es más, así como hay procesamientos, imputaciones, etcétera, etcétera, a quienes fueron funcionarios de nuestros gobiernos del 2003 al 2015, hay insólitos sobreseimientos de una rapidez y una vertiginosidad que quedan de manifiesto, ponen de manifiesto lo que estamos afirmando. Hay inacción frente a violaciones manifiestas del orden institucional de la Constitución Nacional, como pasó con el blanqueo. Y no hay jueces que procedan. Nosotros discutimos en el blanqueo, queríamos que se excluyeran a los contratistas de obra pública porque pensamos que el germen de la corrupción estaba ahí. Es decir, si había un funcionario corrupto que cobraba, era por un empresario de obra pública le estaba pagando.